Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Con cortina, más temprano, lo recibimos a este rockstar, al rockstar de la economía. Sí, porque tenemos mucho que explicar. Yo les dije cuando estábamos revisando los indicadores económicos, qué pasa con este dólar, pero no solamente eso. ¿No saben qué es la PGU? Bueno, él lo viene a explicar todo, en fácil y en sencillo como siempre. Luis Felipe Slier ya está conectado con nuestra Mesa de Noticias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Luis Felipe. Hola Leslie, ¿cómo has estado? Y por supuesto Ángela, ¿cómo han estado? Y sobre todo a quienes nos escuchan hoy día en esta fría mañana de otoño. Todavía no caen las hojas, pero sí está bastante frío. Así que abrigarse y cuidarse, sobre todo la garganta. Oye, sí, nos ves a nosotros, pues mira, Leslie ya entró un poquito en calor, pero sí, está sufriendo en la mañana. Sí, así las vi sufriendo en la mañana, así que ahí están, parecen bebé de campo, esos bien abrigaditos. Muy bien, hija, claro. Bueno, seguimos con los hashtags lo quiero, lo necesito, y eso es lo más importante que tenemos que tener en consideración, sobre todo en este mes, que es un mes de altos gastos, es un mes que de alguna u otra manera nos golpea a todos en diversos factores, entre el colegio, etcétera. Así que obviamente necesitamos de alguna manera estas ayudas. Y una de las ayudas que ha caído muy bien es la PGU, o la Pensión Garantizada Universal. ¿Ya? Yo creo que eso ha sido un tremendo beneficio que ha impactado en el último estudio que hicimos en nuestro Centro de Políticas Públicas, ha impactado a cerca de 1 millón de personas. Consideramos un grupo de 1 millón de personas porque son aquellas que están sobre los 65 años para poder hacerlas comparables, incluir a las mujeres también que jubilan a los 60 años. Esta es primera vez, Leslie y Ángela, que se hace un estudio de estas características. Nosotros, como Universidad San Sebastián, agradecerle a los 3 investigadores que participaron en este estudio, que Carol Fernández, Nicolás Rojas y Alejandro Weber, en el cual dio a conocer que gracias a esta pensión garantizada universal, logramos un aumento de la tasa de reemplazo mediana de los pensionados a un 76% por sobre el estándar de la OECD, que nos gusta a veces compararnos con la OECD, y de verdad logramos un incremento que es considerable. Si uno tuviese la oportunidad de ir a entrevistar personas a la calle, de ir a entrevistar jubilados y darse cuenta de lo que significa el impacto de la pensión garantizada universal, de verdad ha sido una maravilla. Este es el primer estudio que se realiza utilizando datos efectivos de pensionados a junio del 2022, que han recibido el pago de la PGU a octubre del 2022. Entonces, esto lo reportó la Superintendencia de Pensiones, nosotros tomamos estos datos, los procesamos, y te tengo una excelente noticia a las dos, o sea, aumentaron considerablemente las tasas de reemplazo de los actuales pensionados, porque fíjate que sin PGU, en el caso de la tasa de reemplazo, aquí me voy a hacer un paréntesis, ¿qué es la tasa de reemplazo? Preguntarán algunos. Es aquella, es el porcentaje con el cual tú reemplazas tu remuneración promedio, es decir, si tú ganabas 100, antiguamente con la tasa de reemplazo de un 24%, quedabas ganando 24, ¿ya? O sea, es muy fuerte esa tasa de reemplazo. Pero la PGU, ¿qué hace? Que hace que mejore esta tasa de reemplazo, y de 100, antes trabajando recibía 100, bajaba a 24, pero la PGU le da un empujón y lo lleva a 76. O sea, de verdad, sin duda, es un cambio considerable. Le cambió a nuestros queridos pensionados de verdad la vida. Y esto es muy importante recalcarlo, porque en el caso de las mujeres, esta mejora, la tasa de reemplazo, era sin PGU, era del 16%, y con PGU pasa al 79%. O sea, el salto es cuántico. ¿Qué significa? De repente uno en porcentaje se pierde, pero ¿qué significa en términos de ingresos? El 75% de los pensionados que nosotros analizamos en términos de sus pensiones, de casi 1 millón de personas, el 75% de ellos
lograron incrementar sus pensiones. De estos 53,2% son mujeres y 46,8% son hombres. Y esto es por tramos y es muy interesante porque las pensiones, en el caso de los hombres, pensiones promedio o mediana, con PGU y sin PGU. Pongamos un ejemplo. Los hombres, en el caso de sin PGU, tenían una pensión mediana de 136.979 pesos. Eso es sin PGU. Con PGU, esto pasa a los 317.993 pesos. O sea, todos conocemos gente que recibía una pensión que era muy, pero muy baja. Que no La alcanzaba pensión para era nada. y no alcanzaba para nada. O sea, tú dices, con 136.000 pesos tienen que vivir un mes completo esa persona. Ahora, esto pasa a un monto de 317.000 pesos. O sea, hay un salto muy, muy importante. En el caso de las mujeres es mucho más dramático, porque la pensión mediana, sin la PGU, era de 36.000 pesos. Y con la PGU pasamos a 231.000 pesos. Wow. O sea, imagínate lo que significa estos son promedios, pero hay personas, nosotros entrevistamos a algunas personas y les preguntábamos cuánto era lo que recibía. Hay personas que decían, mira, yo recibía antes de la PGU 86.000 pesos. Un caballero nos dijo, yo recibía 86.000 pesos. Y ahora recibo 236.000 pesos. O sea, estás casi triplicando lo que recibía. Imagínate el impacto y el beneficio y la tranquilidad que va a tener esa persona, sobre todo, porque nos olvidamos de un segmento de la población de que ha sido sumamente afectada por la inflación. El segmento más importante es el segmento de muy, muy bajos ingresos, y en ese segmento también están nuestros queridos pensionados, que sin la PGU y el impacto de la inflación, de verdad pensemos que hay que comprar medicamentos que tienen que ser con enfermedades que son crónicas, y nos damos cuenta que este impacto y este beneficio que significó es un tremendo impacto. O sea, vemos que las tasas de reemplazo crecieron formidablemente con esta pensión garantizada universal que logró el acuerdo mayoritario y que, por supuesto, fue instalado, fue bien llevado y fue desarrollado y ha permitido que de alguna u otra manera a todos nuestros queridos pensionados les mejore, pero la calidad significativamente. Luis Entonces, Felipe, cuéntame. ¿es este el tipo de política pública que finalmente va en la línea de poder ir mejorando justamente esta temática que es una, no sé, un anhelo, yo diría que prácticamente transversal, porque el tema de las bajas pensiones es algo que impacta, pero yo diría que a todo el mundo, porque las bajas pensiones lo recibe alguien que a lo mejor ha trabajado mucho, alguien que ha tenido lagunas, alguien que no ha trabajado nada. Es el tipo de política pública que debería ir en la tónica, sobre todo por los temores que había. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando recién se empezó a conversar el tema de la PGU, había temores respecto de dónde se iban a sacar los recursos, que quizás era una medida que no era del todo efectiva, que era muy baja, que era muy poco, etcétera. Los típicos temores cuando se discute este tipo de cosas. Pero es una política pública que va en la dirección correcta con estos resultados del estudio. Sin duda alguna. O sea, ver la cara de felicidad, de alegría, de cerca de 1 millón de personas que son compatriotas nuestros, que están en nuestra patria y que de verdad les cambia, en algunos casos le triplica su pensión. O sea, esta es una de las mejores políticas públicas en los últimos tiempos. Por eso yo quiero destacarla, por eso me llama mucho la atención que estemos enfrascados en otro tipo de discusiones, ¿ya? Porque yo creo que estas son las políticas públicas que tenemos que presentar y que tenemos que discutir, porque de alguna u otra manera es lo que hace que nuestras pensiones sean de mejor calidad. Esta es una política pública que dio un efecto inmediato, que se percibió en el bolsillo de las familias de los pensionados, y que de alguna manera no nos encerremos en discusiones que son a veces casi infantiles en términos de política. Yo creo que esta es la labor que tenemos nosotros como universidad, con el Centro de Políticas Públicas, de poder generar este debate,
de entregar este tipo de estudios. La superintendencia entrega los datos, nosotros hacemos los estudios a partir de esos datos. Agradecer a los autores de este estudio, que son investigadores de nuestra universidad y que de alguna manera están entregando esto. Ahora, uno dice, bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos respecto a la implementación de la PGU? Porque ahora uno se da cuenta de que los pensionados de clase media tienen tasas de reemplazo más bajas que los pensionados de menores ingresos. O sea, ahora, dado que esta PGU, que es la pensión garantizada universal, logró mejorar aquellas pensiones que eran muy bajas, hace que las tasas de reemplazo, si yo comparo la tasa de reemplazo hoy día de casi un 76% de aquellos menores ingresos, los comparo con las tasas de reemplazo de la clase media, obviamente la tasa de reemplazo de la clase media es más baja. Entonces ahora viene otro espacio de trabajo, viene otro espacio de discusión, otro espacio de desafío, en el cual tenemos que darnos cuenta de que los pensionados de clase media siguen con tasas de reemplazo un poquito más bajas. Entonces, si consideramos tanto hombres y mujeres con ingresos menores a los 410.000 pesos, se obtienen tasas de reemplazo que son bastante más arriba con la PGU de lo que se tenían antes. Ahora, sin embargo, para tramos de renta entre los 747.000 pesos y el 1.227.000 pesos, las tasas de reemplazo para hombres son del 45% y para las mujeres son de un 38%. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Logramos que los sectores de menores ingresos tuvieran tasas de reemplazo altísimas, por sobre lo que tiene la OECD, pero tenemos que seguir avanzando en esa línea. Nos queda el gran desafío de seguir avanzando hacia los pensionados de clase media, entre los 747.000 pesos, 1.200.000, que tienen estas tasas de reemplazo. Y otra de las brechas que todavía tenemos que seguir trabajando es la brecha que se produce entre hombres y mujeres, ¿ya? Y esto es porque no se reconoce el trabajo, no se reconoce la maternidad, no se reconoce el esfuerzo que hacen cada una de las mujeres en nuestra sociedad. Y eso hay que relevarlo. Entonces, primero que nada, cotizan menos tiempo. O sea, están cotizando hasta los 60 años. Segundo, tienen laguna por situaciones normales, que puede ser un embarazo. Eso es natural, eso debemos legislarlo. Tercero, tienen brechas salariales. O sea, no puede ser que las mujeres, por el mismo trabajo, estén ganando menos. Y eso es lo que debemos seguir trabajando. Entonces, eso es lo que debemos seguir apuntando. Y este tipo de políticas, como la pensión garantizada universal, son las que dan buen norte. Son aquellas Ahí estamos con alguna dificultad con la conexión de nuestro Luis Felipe. Ahí Luis Felipe, ahí te recuperamos. Ahí volvimos, sí. No, Hay un volví. bache, un angelito que pasó por ahí. Estamos pasando por un túnel. Claro, estaba pasando justo por un túnel. Entonces, lo que quiero con esto de alguna manera es que los resultados muestran que las mujeres cotizan entre 31 y 35 años y tienen una tasa de reemplazo mediana del 47%, mientras que los hombres la tasa de reemplazo es del 4%. Y eso se debe principalmente a que, lo que te comentaba, primero que nada, puede ser una medida poco popular si tú lo quieres, pero creemos que hay que volver a estudiar la edad de jubilación, sobre todo en el caso de las mujeres. Yo creo que dado la incorporación de las mujeres al mundo laboral, dado el desarrollo que tienen, dado el profesionalismo, yo digo, incorporar mujeres es la octava maravilla del mundo laboral. De verdad, son súper buenas para el trabajo. Entonces, me parece que debemos discutir seriamente que debiesen aumentar la edad de jubilación en el caso de las mujeres, ¿ya? Porque a los 60 años las mujeres están perfectamente en estado de trabajar, en estado de seguir cooperando en nuestra sociedad y podemos aumentar y eso va a hacer que mejoren sus pensiones, sin duda alguna. Segundo, debemos generar mejores trabajos, debemos acortar esta brecha, debemos seguir trabajando. Lamentablemente la pandemia hizo aumentar esta brecha salarial.
nos jugó en contra, íbamos muy bien con el tema de las remuneraciones de las mujeres, pero bueno, retrocedimos y tenemos que de nuevo como sociedad incentivar una política pública que incentive la contratación de mujeres, no por el solo hecho de ser mujeres, sino porque de verdad tienen capacidades superlativas. O sea, hay capacidades que tienen formas de ver y formas de pensar de una manera total y absolutamente distinta. Entonces, se deben incorporar al mundo laboral y se deben incorporar con igualdad salarial. Al mismo trabajo, las mujeres deben recibir la misma remuneración que un hombre. Por lo tanto, eso es sumamente importante. Como conclusiones, en este tema, nosotros queremos destacar que es el primer estudio que se hace de estas características. Del total de pensionados, todos mejoran en este estudio. 2 de cada 3 aumentaron sus pensiones por sobre el 80%. El monto de las pensiones de los beneficiarios de la PGU aumentaron en más de 3 veces, pasando la pensión mediana de 82.000 pesos a 267.000 pesos, y en el caso de las mujeres aumenta en 6 veces la pensión autofinanciada. Eso es muchísimo, muchísimo dinero gracias a esta pensión garantizada universal. Persisten las brechas entre hombres y mujeres, y eso se debe principalmente a que las mujeres cotizan menos tiempo que los hombres, y los pensionados de clase media tienen tasas de reemplazo más bajas que de los menores ingresos, y eso tenemos que seguir trabajando, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero compartir con mucha alegría este estudio, y no irme sin pasar al tema que siempre le gusta a Leslie y a Ángela, que lo quiero o lo necesito, y dejar de lado el Dios proveerá, dejar de lado para eso trabajo, dejar de lado lo quiero y lo necesito, porque ese es el más peligroso, y de alguna manera pasar algunos tips. Primero, bajan las bencinas, hoy día bajan las bencinas, así que tenemos una muy buena Buen noticia. dato eso. Bajan las 25 pesos aproximadamente, bajan las bencinas. Segundo punto, que ya está a disposición de aquellos contribuyentes la declaración de renta en la página del Servicio de Impuestos Internos. Los invito a que revisen la página del Servicio de Impuestos Internos, y que ya está disponible la declaración de renta. Y es muy importante que la revisen desde ya, porque aquellas personas que hagan su declaración de renta los 8 primeros días van a tener su devolución antes. Y eso también se agradece, esa ayuda, sobre todo en estos meses que uno de repente algunos se exceden en algunos gastos entre cambios de tema. Así que agradecerles el tiempo. Yo creo que son estos 2 tips que me parece súper importante, porque el 1 de abril es día sábado, así que aquellos que estén solicitando devolución de impuestos, les recomiendo que ya el viernes a las 23:59 estén con el dedito ahí de aceptar la declaración de impuestos internos. Y no me quiero ir sin permitirme una concesión, y disculpen aquí a nuestro querido controlador, que ya el tiempo premia, lo tengo muy claro, pero una sola concesión. Quiero darles un fuerte abrazo a mis padres, que hoy día cumplen bodas de oro, lo cual me llena de orgullo. Así que permítanme esa humilde concesión para saludarlos, porque son fieles escuchas de este programa, así que desearles una feliz boda de oro. Nos sumamos a esos los saludos, saludos. sí, por supuesto. Absolutamente. Oye, maravillosos datos, buenas noticias de este informe sobre la PGU. Nos quedamos ahí con gusto a poco, pero todos los jueves nuestro Luis Felipe Slier va a estar con nosotros conversando acerca de temas económicos. Luis Felipe, gracias por acompañarnos. Un placer, un abrazo a quienes nos escuchan, porque nos escuchan por todos lados. La otra vez recibí un saludo casi de Santa Bárbara, que nos estaban escuchando allá, así que me llena de orgullo el poder acompañar y el poder entregar algunas herramientas de educación financiera. Un abrazo y saludos. Gracias, Luis Felipe, que tengas buen fin de semana. Chao, chao. Oye, ahí lo teníamos nuestro columnista Luis Felipe Slier entregándonos datos de la PGU y también estos datos, atención con la declaración de renta.